Buenos días, estamos en la tercera clase de Fundamentos de Microeconomía. Compartir pantalla. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Pónganse por favor en video. Llegamos, nos vemos las caras aunque sea. Bueno, ya saben que estamos programando, o ya la universidad programó un taller para que ustedes vayan a recibir las clases presenciales, ¿cierto? No sabía. Bueno, está programado para el día 13 con ustedes, el día 13 de octubre, que es un martes, o sea, el siguiente martes después, de ayer en 8, mejor dicho. Ok, de esta materia. Entonces sería que ustedes fueran a la universidad, pero no sé cómo está organizado. ¿Ustedes ya les había dicho algo el profe Garzón? No. Pero bueno, igual tendrían que ir ese martes y nos veríamos presencialmente de 10 a 12 allá en la universidad. Voy a pedirle al profesor, voy a llamarle inmediatamente porque es que es mejor que él les comente. El profesor César, ¿cierto? A ver, profesor César. Estamos 9, faltan todavía 5 compañeros. Aló. Mi doctor César. Hola, mi profe Bonchito, buen día, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Cómo vas? Me alegro. Bien, bien, será así, señor, muchas gracias. Bueno, mira, es que aquí acabo de iniciar clase y estaba explicándole Sí, señor. a los muchachos el tema del taller del próximo octubre 13. Sí, señor. Martes, octubre 13. Entonces, te mando el link para que te comuniques y charlamos a ver de las preguntas que tienen ellos. Claro que sí. Bueno. Dame 10 minuticos y me conecto, profe. Entonces, Claro que sí. tú ya tienes es el mismo de la vez pasada, pero pues si quieres te lo vuelvo a reenviar. Si me lo envías mejor, profe. Vale, listo, ok. Vale. Bueno, Señor. gracias. Ok, Gracias. gracias.
A ver, ¿alguien me puede mandar un enlace el enlace vía Zoom? Pero es que yo lo tengo, es un foto, pero quiero tenerlo que sea automático. ¿Alguien me lo puede enviar al grupo? El enlace por el cual ustedes están metiéndose. Profe, ¿a cuál grupo? Pues al grupo de Fundamentos de Economía. Profe, nosotros no tenemos ningún grupo. O si lo tienen, a mí no me han ingresado. Claro que sí. El grupo se llama Fundam de Micro EIA. ¿Tú no estás ahí? Erika, ¿estás ahí? Está hablando Fernanda, profe. Ah, Fernanda. Espérame un segundo. ¿Ya? Ya, profe, Erika envió y yo también envié. Ok. Pero es que el que envió Erika es de la clase de 8 a 10. Perdón, profe. Pero creo que Gina ya lo había enviado y Jenny también acabó de enviarlo. Eso sí son. Gina. Sí, Gina sí envió. Ah, sí, este es del pasado. O sea, el que mandó Erika Alejandra no es. El que envié yo, profe, es el de estos momentos y por el que yo siempre me conecto desde la plataforma. Sí, vamos a eliminar ese de ahí, ¿cierto? Ah, bueno. Me tocaría que Erika lo eliminara, por favor, para todos. Sí, profe, ya lo estoy eliminando. Ok, entonces meeting password. Ah, sí, ahí está, listo. Entonces vamos a reenviarle al profe. Al profe César. Listos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo vamos? Ya estamos falta una personita. Bueno, una pregunta, ¿eso por qué les dio por presencial, por ir presencial? ¿Cómo así, profe? No sé de qué están hablando. No sé, no, pues por eso, ya ahorita vamos a mirar eso. Es que la idea es, la universidad. a ver, la idea es, ya habíamos empezado a hablar hace poquitico, pero es que la universidad quiere volver a hacer todos estos temas y tal vez es una especie de prueba piloto para ir a la universidad presencial para tomar talleres de las diferentes materias. Tal vez había no sé si a usted le hicieron una encuesta, porque creo que hubo una encuesta al respecto, para que los que quisieran volver o no a clases presenciales. Entonces, para nosotros está programado un taller en la universidad, que es recibir la clase en la universidad, sencillamente, un taller, para microeconomía el próximo martes, octubre 13, de 10 a 12. Y supongo que ese día también nos tocará con el otro profe, como para pues es que aprovechar la vida. eso es lo que quiero yo que charlemos con el profe César, a ver cómo está coordinado eso, que tampoco lo sé muy bien. Pero pues él sí lo sabe porque él es el que está coordinando eso. Entonces, ahorita él se conecta en 10 minuticos y arrancamos a charlar con él en todas las preguntas, por favor, al respecto de eso y de todas las demás. Él es el decano de la Facultad de Administración de Empresas. Obviamente el profe Amit del decano de Contaduría Pública, pero pues vamos a hablar con César, que es el profe César, que es el que está haciendo la coordinación de los talleres para que le hagan todas las preguntas. Igual con él también cualquier otra pregunta que necesiten con respecto a la universidad, pues hacérsela de una vez ahorita
y a ver si nos ayuda a resolverlas. Bueno, Perfecto. ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos? Andrés, ¿en qué anda? Profe, acá. Sí, está juicioso Andrés, pero no está oyendo nada de rock pesado ni nada de eso. No, hoy no. No, me asustó con esa noticia. ¿Cómo así, hombre? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Eres- Porque no quiere que lo conozcan, O profe. sea, ahora sí ve cuando quieren, cuando antes que uno quería, ahora que no, entonces ya no Ya quiere no, esa vaina. ya no quiero. Antes sí, ya no. Ya no. ¿Sí ve cómo es de complejo el ser humano? Pues, Bueno, listo. Ah, ok. Entonces, ay Dios, se me fue la página. Qué pena. Profe, discúlpame una pregunta. Señora, Pues no es directamente para ti, es para todos mis compañeros. Es que sí. lo que pasa, yo estoy teniendo problemas con la página para ingresar. Ingreso a la plataforma y de repente se cae. Y me aparece que es un error del... Tienes que darle, se pone toda la página en error. Entonces ahí tienes que darle como seleccionar en un cuadrito y él despliega ay, yo no me acuerdo si es seleccionar o aceptar. Bueno, al lado izquierdo le das ahí. Pero es que mira cómo me aparece, o sea, no me aparece nada seleccionar ni nada. Espera, mira, no me aparece hacer nada. Pero Te toca comunicarte ahí con un muchacho que aparece, o sea, tú abres y ahí te aparece como servicio técnico en la plataforma y con él. Ah, ok, muchas gracias. Eri, igual yo te mando un número que yo tengo con un muchacho que fue el que me ayudó a mí cuando yo no pude ingresar a las plataformas. Es que te cuento, a mí una chica que se llama Brenda, ella me envió a mí también el link, pero yo ingreso con ese y me deja ingresar y dejo de estar como ejemplo, dejo de moverla y me meto a otra página y cuando regreso ya se cayó, entonces no. Por eso, yo te mandé el de servicio técnico. Es un muchacho que se llama Camilo, que él fue el que me ayudó a mí cuando yo no podía ingresar. Ah, bueno, porfa, Jessica, gracias. Ya te lo mandé, bebé. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Eso está muy bien que se colaboren porque de eso se trata. Pero bueno, pregúntenle también al profe César ese tipo de cosas porque él tiene que saberlo. Decirle, o sea, Erika, tú le dices ahorita, profe, mire, me ha pasado esto, esto y esto. Entonces, para que él también esté pendiente de la situación y la parte técnica, pues obviamente la tendrá que solucionar el técnico, pero es que él esté encima del tema también. Buenos días, profe. Buenos días, hola, mi profe Buen día, César. profe. Buenos días para todas y todos. Ahí sí hablan, y todes. Buenos días, profe. Mentiras, buen día para todos. Profe, ¿puedes ampliar un poquito tu cámara, por favor? Pues que, qué pena contigo. Espérame un segundito. Vamos que- a dejar de compartir esto un segundo. Entonces. Sí, un segundito, por favor. Déjame un segundo. Acá, stop share, listo. Ok. ¿Sí, mejor? Gracias, gracias. Sí, señor. Es que ahora sí los puedo ver todos. Ah, bueno, ahí ya puedes tú compartir también si quieres lo que quieras compartir. Vale, profe, gracias. Buenos días, buenos días. Estamos con segundo, ¿cierto, profe? Sí, señor. ¿Cuántos administradores tenemos aquí, por favor? Son 7. 6, profe. 6. Somos 6 seis administradores. administradores y Bueno, 7 somos afiliados. mayoría. Por aquí venir a saludar un momentico, hacer un momentico de presencia para ver qué se les ofrece. Ya estaba que les enviaba también el nombre de Camilo, pensé que era otra persona la que tenía, pero sí, efectivamente es Camilo el monitor que nos está ayudando con todo el tema de la plataforma, tanto esta como de la de notas. Me dice el profe que tienen de pronto algunas inquietudes respecto de la sesión presencial. La idea es que inicialmente se había pensado en que únicamente fueran para laboratorios y talleres, únicamente. Pero en aras de querer que
como muchos de ustedes seguramente no conocen las instalaciones todavía de la institución, entonces como que vaya habiendo algún tipo de acercamiento hacia su universidad. Es muy probable que el próximo módulo ya no sea una, sino dos. Es probable, no tengo idea, pero estoy especulando. Pero es muy probable que se intente hacer un acercamiento ya más frecuente y más cercano. De todas formas, no nos queda sino este módulo y el de noviembre y diciembre, ¿cierto? Nosotros debemos estar acabando por ahí. Exacto. Sobre un poquito antes del 10 de diciembre, creo que debemos estar acabando. Entonces, la idea, la filosofía de esta visita, de esta sesión presencial es únicamente de que conozcan su institución, de que pues empiecen a conocerla porque ustedes seguramente no la han visto, no tienen ni idea de la tacita de plata que es su universidad. No tenemos ni idea de cómo se la imaginan ustedes. Lo que yo sí les puedo decir es que ustedes se van a enamorar de su universidad, porque no es una universidad cualquiera, es única, es única. Ustedes van por sus pasillos y no están en una universidad, están en una galería de arte. Ustedes están en sus áreas de descanso, en sus plazoleticas y no están en una universidad cualquiera. Yo vivo aquí cerca de la Javeriana y veo las plazoleticas que les tienen a los estudiantes y da vergüenza, y es la Javeriana. Ustedes van a estar en sus salas, en sus espacios de estudio y van a estar, con todo respeto, casi como en su casa, por no decir que mejor que en su casa. Les tienen unas áreas de estudio, sillones, sus bibliotecas. Ustedes no van a encontrar un papelito en el piso, ustedes no van a encontrar una pared rayada. Los baños, claro, cuando de pronto hay muchos estudiantes, pues obviamente están un poco congestionados, pero normalmente están inmaculados. No hay un espejo roto, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, su universidad es una tacita de plata que ustedes tienen que ayudar a cuidar, porque es de ustedes realmente. Entonces, por eso es que se da esta sesión de visitar la institución para que se vayan acercando con algún tipo de hacer un tipo de filiación personal, ¿cierto? Que no quede como tan frío, que allí están los ladrillos y nosotros aquí en la casa. Es básicamente eso. No sé si habrá alguna otra inquietud relacionada con esa actividad. Yo les compartí a los profes un formatico que toca obviamente diligenciar allá en la universidad porque pues ustedes saben el tema del protocolo de bioseguridad y demás. Entonces, para que no haya demora en el ingreso, únicamente ustedes van a colocar allí su dirección y la temperatura que les midan y ya. El resto de datos pues ya está en el formato, ¿verdad? ¿Qué más les puedo contar? ¿No? Profe, Cualquier señor. tal vez la primera pregunta era, como ellos tienen clase de 8 a 10 también, entonces... Sí. Primero que todo, toca de 10 a 12 porque en este momentico hay un horario de atención presencial, llaman, administrativa, que es lunes, martes y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, por eso no hay clases de 8 a 10, no se programaron de 8 a 10. Pero significa que, por ejemplo, cuando les toque ir con el profe, pues seguramente ese día les tocará ver cómo aprovechan las 4 horas. Y cuando el otro profe, como también tendrá que ir, entonces habrá la compensación. No sé si es claro el mensaje. No, yo no entiendo, profe, ¿y cómo es? Ustedes tienen de 8 a 10, ¿qué clase tenían? Matemáticas aplicadas. Matemáticas aplicadas. Entonces, con el profe de matemáticas aplicadas seguramente también tienen que ir a la universidad. O sea, realmente ustedes irían 2 veces, porque es con los 2 maestros, ¿cierto? Entonces, el día que vayan con el profe de matemáticas aplicadas, pues van a tener la clase con él y van a tener otras 2 horas en que no alcanzan a llegar a la clase con el profe. ¿Sí es claro el mensaje? O sea, ese día se perdería clase con el uno y... Probablemente, entonces seguramente encuentren la manera de darles un taller o algo así por el estilo para, digamos, compensar esas 2 horas. Pero eso es sería muy bueno haberles podido organizar, digamos, la presencialidad con los 2 maestros del mismo día. Pero entenderán ustedes que es muy complicado poner de acuerdo al profe Amit, bueno, a todos los directores y por ahí mismo a todos los docentes, porque habrá asignaturas. El de matemáticas seguramente, ¿están ustedes nomás o hay Jorge estudiantes de Garzón. otro programa?
Solo Somos nosotros. Ah, Profe, bueno. y por ejemplo, no sé, digo yo, acá se me ocurre, clases de 1 hora y media, de 9 a 10:30 a 1 y de 10:30 a, no sé, Pues el a horario, la A otra. 12:30 sería. el horario está contemplado de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4. O sea, se acabó. Y el de la noche es de 7 a 9. O sea, no se puede 9, como para hacer las dos clases. No, tocarías con el profe, digamos, o sea, les toca a los dos profes organizarse para que ese día el profe Juan Carlos, por ejemplo, tome el bloque de las 4 horas. 2 que van a ser presenciales allá y las otras 2 las compensarlas con algún taller o algo así. Yo estoy pensando en mis estudiantes también en eso, en una especie de trabajo para esas 2 horas. Y cuando le toque al otro maestro, pues algo similar es lo que toca hacer, porque no hay otra forma. A Entonces, partir de la otra semana vamos a tener que ir 2 veces a la semana, de aquí en adelante. muy probablemente con el otro, no es 2 veces a la semana, es únicamente, si acaso, 2 veces durante este módulo, no más. Durante el módulo. A ver, Es durante este módulo, vamos no más. el martes con el profesor Juan Carlos y nos Correcto. programan otra cita con el otro profesor. Solo Es vamos muy a- probable, sí señora, es muy Ok. probable que tengan su taller con el otro maestro otro día, yo no sé cuándo, porque yo no sé en qué programa esté, si esté con contaduría o esté con, no tengo idea, o con administración. Pero Creo sería, Con los dos, profe. Creo que es el mismo, profe César. O sea, sí, el profe Jorge Garzón tiene de 8 a 10 con segundo también, Administración y contaduría. administración y contaduría, y ya fundamentos de micro de 10 a 12 conmigo. entonces sería cuestión de organizarlo, es matemáticas aplicadas. Claro. Entonces sería cuestión de revisar ese día. Pero es que a las 8 no dejan entrar. Por eso yo Sería decía de que 12 a a, 9. de 12 a 2. No, sería de 12 a 2. No, yo no puedo. Ahí se presenta. Bueno, Sí, va a haber un poco de dificultades con eso. Va a haber un poco de dificultades. Pero es una vez, digamos en este caso 2 veces durante este módulo, no más. No más. Profe, una pregunta, ¿y ustedes están contemplando lo que uno se gasta de aquí a allá? Porque pues unos vivimos más cerca que otros más lejos, Pues entonces... como es a las 10 de la mañana, Fernandita, Ah, uno pensaría que uno tiene Cuando como el uno tiempo llega a las suficiente 10. para llegar, creería yo. Porque recuerda que cuando estemos en la presencialidad, tienes que estar antes de las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, lógico. Entonces, no, en pues, ese orden, creería que... sí, yo creería que en ese orden de ideas, pues todo el mundo tendría que estar saliendo por tarde de la casa, me imagino a las 9 de la... sí, A para más llegar tardar. más A tardar, más para tardar, llegar sí. a las 10. Porque la idea es ojalá estar un poquito antes por el tema del ingreso, Sí. de la toma de la temperatura, o sea, el protocolo de Entonces, por ahí, bioseguridad. 8:30, entonces. Entonces sería estar un poquito antes. No porque, digamos, la idea es que el formato yo se los envié, profe, sin listado de estudiantes. Sí, Pero uno puede pegar allí el listado de los estudiantes con su cédula, su número celular y su correo, de tal forma que ellos no tengan sino que escribir su dirección y el vigilante que les coloque la temperatura y ya, no es más. Okay. Para que no haya mucha demora en el ingreso. Y si no, ahí se va a gastar bueno, ustedes que son poquitos, pero hay grupos de 30, 40, pues se demoraría mucho más tiempo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Dónde Señora hacemos el ingreso? Porque es que la verdad yo solo conozco el auditorio y la parte pues de oficinas. ¿Dónde Es en la sede 2, al frente de la Casa Verde. O sea, esa es la que queda al lado. La que queda por la séptima, ¿sí? Sí, señora. Pero La que hay queda una al frente, casa en toda la esquina del Parque Nacional. En la esquina suroriental. Perdón, profe, qué pena. ¿En dónde hicieron la inducción, sí? Exacto. Sí. Ok. Sí. Ok. A usted le hicieron... Alguien tiene que decirme, Jessica, venga para acá porque a mí la inducción me la hicieron en el auditorio, entonces no tengo ni idea dónde hicieron la audición. En el auditorio, sí, del segundo piso. Sí. ¿En el viejito? No, el primero. Me dijeron que hacían los grados. Es ahí arribita, amor, tú subes a la séptima y está la administrativa y al frente está la otra sede. Sí, yo conozco la sede administrativa, o sea, enfrente, tengo que pasar la calle. Exacto. Sí. Bueno.
Me envían la dirección. Es esquina suroriental del Parque Nacional. Listo, profe, gracias. Eso. No sé si habrá, para cualquier cosa, creo que todos ustedes están en el grupo de administración todos, ¿sí? Sí, señor. Eso. Entonces, por allí, cualquier inquietud, hoy al mediodía estaré en la sala Zoom atendiendo cualquier situación que se les presente. De todas formas, cuando tengan algún inconveniente, nos escriban acá y yo intento ayudar en todo lo que me sea posible, para que no estén por ahí, para que no lo estén manoseando para todas partes, ¿vale? Profe, muchas gracias. Bueno, profe, Ok, pues mi si profe. no hay más inquietudes, preguntas, lo dejo continuar con su clase. Muchas gracias por el espacio Muchas gracias, profe. y feliz día para todos. Lo mismo, profe Tengan César. Gracias, una profe, super clase. igualmente. Gracias. Feliz día. Gracias. Chao, chao. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, ahora sí arrancamos. Bueno, entonces buenos días de nuevo para todos. ya despertémonos. Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo vieron la situación? ¿Están emocionados o como Andrés están como tristes? Ay, a mí sí me parece muy chévere, A profe. mí también, profe. Yo también quiero conocer la universidad y todo. Ah, bueno, chévere. Andrés como que estaba feliz en la casa. Andrés no le gustó el cuento, pero bueno. No, profe, porque Andrés. es que el lunes es festivo, pero Andrés le molestó que el martes le tocó bañarse temprano. Sí, Es eso. Y era el que más quería volver. era. Ya no. pretérito pasado pluscuamperfecto. Era, dice. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a arrancar hoy. Acuérdense que les había dicho, aquí estamos con definiciones de economía. En este documento lo hice para ustedes. Es hecho por este querido profesor. Para ustedes. Ahí lo pueden descargar. Una presentación en PowerPoint. Entonces, aquí... Ahí lo están viendo bien, sí. Sí, señor. Ok. ¿Profe, el que dice definiciones de economía? Sí. Sí, definiciones de economía. Profe, Entonces, vean ese, señora. es que tú ayer nos dejaste investigar unas cosas, pero yo las anoté en el cuaderno, o eso toca cambiarlo. Yo también las anoté. No, eso... Ah, bueno, gracias por acordarme. Sí, señor. Ahorita vamos a mirar ese tema. La tareita, son 3 cositas. Entonces, ceteris paribus. ¿Quién me dice ceteris paribus? Y todos anotemos, ¿no? Eso es tarea. Quiero verla en el cuaderno. Yo también la ¿Puedo yo? Yo encontré que es una locución latina que significa literalmente en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Ok. Yo vi que, yo leí que eso puede variar, ¿no? Yo leí que significa todo lo demás constante. Yo Y Todo también. lo demás constante. dice que es el término, que el término también, bueno, dice que cuando las variables intervienen y se usa cuando las variables intervienen y para el que se asume con la expansión de la variable de estudio. Entonces, acá decía como que el ejemplo era que el precio del arroz disminuye y ceteris paribus significa que la demanda aumenta. Entonces se utiliza como... Un condicional. sí. Como un condicional. Encontré que es una forma de indicar que todos los demás factores permanecen iguales. Permanecen constantes o iguales. Muy bien. Ujú. Pero imagínense esto. Yo Muy cambio bien. factor, ¿no? Eso es ceteris paribus. ¿Qué significa entonces ceteris paribus? Es lo que uno utiliza en los modelos económicos, en los modelos matemáticos para que funcione el modelo. Entonces, uno incluye
X determinadas variables, normalmente son 2 o 3 variables, pero como esto es una ciencia social, pues estaría influenciado por muchísimas más variables. Entonces, para que el modelo y los modelos funcionen, digamos, las leyes de la oferta y la demanda funcionen, tenemos que decir que basados en ciertas variables que se están estudiando en el modelo, ceteris paribus, las otras las dejamos quietas, ¿cierto? El modelo funciona. Entonces, para eso es el ceteris paribus. Entonces, hay modelos macroeconómicos y modelos, digamos, de varias universidades que inclusive han manejado 30.000 variables, 50.000 variables que pueden afectar los modelos económicos. Pero aún así, podrían, por cualquier otra situación, cualquier otra variable podría afectar también el resultado. Entonces, el MIT, por ejemplo, tiene uno de los computadores, macrocomputadores, estudiando los procesos político, geopolítico, económicos, y tiene alguna serie de predicciones, pero aún así tiene que manejarlo con un ceteris paribus porque el computador puede manejar muchísimas variables, pero en ese procesamiento, ¿cierto? Y en esas ponderaciones y en esas predicciones, pues tiene que manejar de todas maneras el famoso ceteris paribus porque esta es una ciencia social, ¿cierto? Y la ciencia social, pues cualquier cosa puede variar. El ser humano como tal, pues tiene un comportamiento, pero también es un poco impredecible, ¿cierto? Podemos, digamos, no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma ante las mismas circunstancias, por eso es tan difícil. Ahora, en los mercados lo que uno hace normalmente y lo que se da normalmente, pues es cuando a un estímulo de un precio bajo, normalmente hay personas que compran, ¿cierto? Mayor cantidad o buscan comprar a un precio, entonces la demanda aumentaría, ¿cierto? Lo que decías tú, Gina. O sea, ceteris paribus, la demanda aumenta. Y esa es la fórmula, digamos, para que los modelos se cumplan. Y por eso lo llamamos ceteris paribus. Pero eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque si uno dice, es un condicional, y si uno no deja las demás variables constantes, pues entonces da lugar a que le digan, ah, no, ese señor, por cualquier otra situación eso puede cambiar. Entonces el modelo está mal hecho, ¿cierto? O eso no está funcionando, ¿no? Pero lo que pasa es que normalmente sí funcionan cuando uno deja constantes o sin contabilizar o sin varianzas diferentes, sin variaciones diferentes a las que uno está estudiando. Uno estudia oferta y demanda, la ley de la oferta y demanda se cumple, ceteris paribus, las otras variables constantes o no tomadas en cuenta. ¿Ok? Bueno, muy bien. La otra, ¿qué habíamos dicho? La mano invisible. La mano invisible de Adam Smith. Bueno, ¿quién averiguó eso? Me encantó, me encantó. Yo encontré que, según Smith, la mano invisible expresa la capacidad de una economía de mercado en obtener automáticamente el máximo bienestar social a través de la búsqueda del propio interés. El máximo, ese último pedacito, el máximo de bienestar social. O a través de la búsqueda del propio interés. A través de la búsqueda del propio interés. Yo encontré esto, mire, es una ilustración de cómo la ley de la oferta y la demanda beneficia al conjunto de la sociedad de una manera indirecta. También dice que no hay nada malo que cada persona busque su interés individual. En un mercado libre, el efecto combinado de que todos busquen su interés beneficia al conjunto. Eso decía Adam Smith, o sea, en la búsqueda del propio interés se beneficia el resto de los jugadores o de los del resto de la sociedad. En ese caso, pues lo que estaba planteando era que, y eso es parte, digamos, del modelo capitalista y del libre mercado, ¿cierto? Realmente es el modelo del libre mercado, que dice, bueno, yo si tengo la capacidad de producir zapatos, por decir algo,
Ujú. ¿cierto? Entonces, tengo la capacidad de producir X cantidad de zapatos, puedo vender esos zapatos y en la medida en la que yo, buscando mi propio interés, que es beneficiarme con mis zapatos, estoy beneficiando a los demás que me están comprando esos zapatos y a la vez yo me estoy beneficiando porque estoy recibiendo unos ingresos con los cuales puedo comprar muchos otros bienes también de otros que estén produciendo pan, leche, lo que sea. Entonces, hay una anécdota sobre todo en los temas de la guerra de aquella época, sobre todo antes de tal vez de la Guerra Fría, eh, que decía que fue un ministro ruso, que era obviamente la ex cortina de hierro, un ministro ruso llegó a Londres y el modelo de ellos es totalmente del Estado, ¿cierto? Y entonces el tipo decía, le preguntaba, bueno, ¿y quién, y cuál parte, o sea, cómo sabemos? Le preguntaba, era un desayuno de trabajo entre los dos primeros ministros de Rusia y de Inglaterra. Inglaterra la madre, obviamente, del capitalismo, ¿no? Y entonces, y el otro era la madre, pues, del socialismo, y entonces decían, y ese le decía, y quedó aterrado, porque le decía, no, es que nosotros no tenemos, el Estado nos provee el pan, porque le preguntaba, bueno, ¿dónde es, cuál es la fábrica del Estado aquí del pan? No, aquí no tenemos fábricas de pan, o sea, el Estado no se encarga de eso. El Estado se encarga precisamente es de otras cosas, de regular otras cosas. Aquí es la parte privada los que se encargan de producir todos los bienes y servicios. Entonces, obviamente, quedó convulsionado el personaje porque en Rusia todo lo produce el Estado, o lo producía pues en ese momento. Entonces, ahí se demuestra pues que el libre mercado, ¿cierto? El interés personal ayuda y beneficia también a los demás. Bueno. Claro. ¿Cuál era la otra? ¿Una chiquita? ¿La El última? PBI. El Producto Interno Bruto, muy bien. A ver, ¿quiere averiguar dónde el Producto Interno Bruto? Profe, yo encontré que es un indicador económico en el que se refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o una región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es a un año y que Sí. se utiliza para medir la riqueza que tiene cada país. Muy bien, la riqueza vía la producción, ¿cierto? De bienes, toda la producción de bienes y servicios de los ciudadanos de un determinado país, normalmente en un periodo determinado, que normalmente es un año, que O también se puede hacer trimestral. Y hay tres formas de medir el PIB, pero Yo encontré una cosa que dice que el crecimiento del PIB es crucial para la economía, ya que un aumento del mismo refleja un incremento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducir y que la renta per cápita aumenta. Muy bien. Entonces, por eso en temas de reactivación económica, ¿cierto? Pues lo que está buscando realmente las medidas de los países actualmente es que repunte el PIB, repunte el Producto Interno Bruto, vuelva a crecer, baje el desempleo, ¿cierto? Porque la tasa de desempleo se disparó ahorita, hartísimo. En las crisis siempre se dispara el desempleo porque se pierde el famoso tejido empresarial, es decir, se quiebran las empresas. Desafortunadamente, en Colombia y en casi muchos, pues en todos los países, a raíz de esta pandemia, acrecentó la crisis, incrementó la crisis, pues, y generó, pues, que muchas personas, imagínense, nosotros en confinamiento, pues, no sé si han visto, han salido de pronto por ahí en Bogotá, ahora hay cualquier cantidad de locales, cualquier cantidad de empresas pequeñas o chiquitas. Terrible, eso fue terrible para todos porque digamos, pues los que vivimos del arriendo, que uno dice que el arriendo nunca va a dejar de dar y aún así la gente no tenía para pagar y mucha gente entregó y eso fue tenaz. Sí, ha sido muy difícil y muchos locales pequeños o empresas pequeñitas pues no lograron sostenerse
porque es que Pero 6 también la meses, pandemia como promovió como tal la economía nacionalista, ¿no? Y mucha gente se las ingenió y empezó a hacer nuevas cosas. sí, Eso de los ser favores. innovador, ¿cierto? Sería como el famoso reinvéntese, haga otra serie de Ujú. cosas. Pues sí, pero en general, las muy pequeñas empresas que no tenían cómo sostenerse, pues desafortunadamente tuvieron que cerrar. Entonces, eso es lo que ha sucedido con las crisis, no solamente en esta crisis, en todas las crisis eso es lo que pasa, se destruye el tejido empresarial y salen del mercado muchas empresas que no logran sostenerse. Eh, entonces, eso, el repunte que está buscando el gobierno, todos los gobiernos, inclusive Estados Unidos, todos están buscando que se reactive la economía aumentando el PIB. Entonces, ¿cómo va a ser para aumentar el PIB? ¿Cómo lo hacen? ¿Con exportaciones? Con, o sea, acuérdense de la formulita. Consumo más inversión más gasto público Exportación. más Ajá. exportaciones ¿Más gasto menos público? importaciones. Más exportaciones, menos importaciones. Entonces, ¿qué medidas precisamente para aumentar el consumo? Entonces, ha habido unos alivios, ¿cierto? En Colombia. Primero, han sido más que todos esos temas de subsistencia realmente. Entonces, ha habido unos subsidios, ¿cierto? A determinada cantidad de familias, creo que han logrado llegar a más o menos 2 millones de colombianos, pero de escasos recursos, y ha habido mercados, ha habido dinero en efectivo inclusive que les han consignado a las cuentas. Bueno, eso ha servido, pero pues obviamente es insuficiente. Siguen con el tema para las empresas, con los créditos, digamos, subsidiados, son créditos subsidiados para la nómina, ¿cierto? Entonces, esa también es otra medida. Los que tienen empresa han recibido esos subsidios para mantener los puestos de trabajo, precisamente. Es decir, que puedan pagar la nómina sin que estén trabajando. Obviamente ese dinero lo tienen que devolver porque es un crédito, ¿no? Pero pues bueno, es un crédito con una tasa de interés mucho más bajo, ¿cierto? Entonces, eso ha sido pues, importante y ha servido para muchas empresas. También créditos de reestructuración de pasivos que lo tienen para las empresas, que lo tienen a través de Bancoldex, lo tienen a través de Findeter, eso también les ha servido a los empresarios. Y el estímulo, ¿cierto? El estímulo a la demanda, o sea, al consumo. ¿Es lo de los días sin IVA? Exactamente, los días sin IVA. Entonces eso también ha servido, ¿cierto? Para que la gente consuma mucho más y bueno, otra vez, y obviamente la reapertura por sectores que ahora estamos todos en pleno. Ahora, la situación pues toca seguir con mucho cuidado, pues porque todavía tenemos el virus vigente, o sea, eso es que a veces la gente se le olvida el tema, ¿no? Y desafortunadamente pues todavía existe el virus está y hay que seguir con todas las medidas de bioseguridad, tapabocas, todo este tema, y tratar obviamente uno de hacer lo pertinente sin aglomeraciones, y si hay aglomeraciones pues alejarse, pues, eso no hay más que hacer, ¿cierto? Pues el ser humano obviamente es social y vive pues en comunidad y obviamente quiere a su familia y ese tipo de cosas, pero pues le toca a uno mantener el distanciamiento social. Ahí sí le sirven Profe, a pero los... yo creo que todo el mundo no lo hace. No, por eso es lo que te estoy diciendo, desafortunadamente se nos olvida. Pues yo ¿Cierto? uso tapabocas, pero ay, no, yo sí me veo con mi familia y salgo y todo porque yo ya estoy cansada del encierro.
Y si me muero, prefiero morirme habiendo vivido y habiendo disfrutado hasta mi No, último día. claro, no, lo que digo yo es que de todas maneras hay que, o sea, hay que vivir, sí, acostumbrarse a en esta nueva vida, pero pues con la nueva situación, o sea, jalarle a todo el tema de distanciamiento, tapabocas, etcétera, etcétera, porque pues, y aún así con eso no va a asegurarle que usted no se vaya a infectar, ¿no? Pero por lo menos si mantiene unas barreras, unas protecciones, pues puede demorarse mucho más en infectarse. Ahora, hay una nueva teoría respecto a esto, ¿no? Que los tapabocas están generando una especie de vacuna personal, o sea, una vacuna autoinmune para mejorar el sistema inmunológico Inmunológico. de cada persona. Entonces, pues puede ser una cosa hasta interesante, es lo que están diciendo. Entonces, pues es una especie de vacuna, o sea, hay que seguir usándolo. Pues, Sí, hay que seguir usando el tapabocas. el tapabocas. Porque es que hay gente, yo he visto, y la gente, ¿para qué usa el tapabocas si lo pones aquí en la mejilla o por acá? En la barbilla, Sí, entonces, en una oreja. una oreja, y entonces pues no sirve, eso no sirve. Sí, hay que seguir con todo este tema, la famosa nueva normalidad, pues nos toca asumirla como con responsabilidad, seguir cuidándonos mucho de todas maneras. Sí. Bueno, entonces, introducción, vea, esta es una introducción que la hice yo. Bienvenidos a la economía. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, e incluso en el más allá, lidiamos con las diversas fuerzas de la economía, con las verdades recias y relativas de la economía confluyentes en la sociedad, con sus diversos actores económicos y su comportamiento y su toma de decisiones tanto individuales como colectivos que transforman y cambian constantemente nuestro mundo personal y el mundo global, generando movimientos e incluso a veces choques a diversos niveles, adaptativos o no, superficiales o profundos, donde el estudio de la economía nos ayuda a descubrir, a entender y a explicar cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se mueven las condiciones de la vida cotidiana de las personas, ya sea mejorándolas o empeorándolas. Porque a veces las economías son así, ¿no? Pueden generar mucha riqueza o pueden generar mucha pobreza. Caso de Venezuela, por ejemplo, desafortunadamente ha generado mucha pobreza. Terrible, terrible. En el mundo globalizado se podría decir que existe el efecto mariposa economicus, de una forma u otra, por acción u omisión, causa de efecto. Entonces, ¿cuál es ese efecto mariposa? A ver, alguien que se acuerde. El efecto mariposa, bueno, ¿la película o en la vida? O No, natural? no, Porque el efecto mariposa supongo que es transformación, ¿no? el efecto mariposa es que dicen que Nace como una oruga. Exacto, nace la oruga y eso, pero entonces que el aleteo de una de las mariposas que pueden estar en la China, por ejemplo, pueden generar un terremoto Sí. en Filipinas Sí. por algún movimiento entonces es el que llaman el efecto mariposa, que Ah, todo tiene digamos, ¿una razón de ser? un posible desarrollo, causa-efecto. Es decir, que podría generarse un tsunami de acuerdo a lo que pudiera estar pasando en China, en la otra parte del mundo. Entonces, había un personaje, pues hay un personaje que, bueno, ya murió, que es Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs decía que había unas cosas, él hizo un discurso por allá, no sé si ustedes lo vieron conmigo, ¿no? ¿No lo vieron? El discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. No. No sé. Bueno, No, de pronto se los paso, es chévere. Y él habla de que en la vida él aprendió como tres cosas, y una de ellas es que todo tiene una conexión en la vida. O sea, todo tiene una conexión en la vida. Los budistas también tienen eso así de claro, ¿no? O sea, que todo está conectado, que el cosmos, que el mundo, que todo en general está conectado. ¿Y es De una verdad? forma u otra. Entonces, pero él decía, ¿no? Que él nunca había visto tan claro la conexión, y él le habla que siempre uno tiene que estar buscando esas conexiones.
y él hablaba, le resumía en 2 palabras, connecting the dots, o sea, hay que conectar los puntos, hay que saber por qué suceden esas cosas, y uno tiene que conectar los puntos, inclusive de atrás para adelante, muchas veces uno piensa que está conectando los puntos hacia adelante, ¿no? Es decir, pensando en el futuro. Entonces él decía que obviamente, pues a él las cosas que le habían sucedido afortunadamente para mejorar y para idearse más cosas. Y acuérdense que él inclusive fue sacado como presidente de su propia compañía, ¿no? Entonces él decía que lo mejor que le hubiera podido haber pasado era eso, porque él se sentía arrogante en ese momento, se sentía potente en ese momento, y cuando se dio cuenta que no tenía nada y que lo habían sacado de su propia compañía, entonces empezó a imaginarse otra serie de cosas y a desarrollar otra serie de cosas. Y después creó otras 2 empresas, o sea, que le desarrolló su capacidad de creación y de imaginación, que si tal vez hubiera quedado ahí haciendo lo mismo, pues no hubiera podido hacer eso. Entonces, fíjense lo interesante de eso. Habría que pensar también cómo conectar los puntos de atrás para adelante y a futuro para qué le pueda a uno servir, ¿cierto? Bueno. Sí. Y ahí se aplica como lo de la pandemia, porque ha sido mala, pero también ha sido buena y también sacó cosas buenas de todo. Muchos se reinventaron, otros se dieron cuenta que tenían que ser más ahorrativos. No sé, familias se arreglaron, otras familias se destituyeron, pero bueno, todo es Así, perfecto y todo pasa por algo. claro, y fíjate que sí, está de acuerdo. Fíjate que una de las cosas que más, a raíz de la pandemia, de los delitos o de los problemas socioeconómicos, es que, bueno, aumentó la violencia intrafamiliar, ¿no? Y obviamente aumentaron una cantidad de divorcios porque la gente no se aguanta unos a otros. O sea, antes se aguantaban, ¿cierto? O sea, como que vivían y se aguantaban, pero porque salían, se podían ir para un lado, para el otro, pero cuando les tocó convivir, ahí sí, definitivamente pudo generar conflicto. Pero hay otras familias que les fue muy bien, más bien, lograron compenetrarse, lograron salir adelante, lograron mejorarse esas relaciones. En algunos casos, tal vez muchos casos también. Sí. Pero la mayoría de los casos y temas de violencia intrafamiliar, pues grave, ¿no? En Colombia aumentó esas denuncias por violencia intrafamiliar. Difícil, ¿no? Porque es que la convivencia es difícil, ¿no? Eso no nos digamos mentiras. De todas maneras, convivir con otra persona, con otras personas y estar todos en un mismo tiempo, en un mismo lugar, pues eso genera estrés y situaciones difíciles. Pero bueno, muchos colombianos, empezando por Andrés, están felices en la casa. ¿Cierto, Andrés? No, yo en la casa no estoy feliz. No, está feliz en la casa, pero pues no quiere ir a la... Yo lo que no quiero es ir a la universidad. Yo lo que no quiero es ir a la universidad, pero en la casa no está feliz. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Para dónde quiere irse? ¿No? Uy, no sé, Cartagena y huepa. Cartagena de Indias o con unas indias, ¿o con qué? Las dos. Bueno, listo. Entonces, veamos el significado de economía. Economía viene del griego oikos, que significa casa. Entonces, cuando ustedes vean esa de oikoeconomía, por ejemplo, es la economía de la casa. Oikos, es casa en griego. Hay una constructora que se llama así. Ah, sí. Hay una constructora oikos, sí, señora. Y nomos, que significa administración. Entonces, es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación y administración de la riqueza. O sencillamente sería la administración de la casa, ¿cierto? La administración de la casa. Entonces, por eso yo digo es que las mujeres en general, y ahí se me van a poner bravos los hombres,
pero las mujeres en general administran mejor la casa que uno, porque Total. tienen más sentido de organización, de administración. Por eso muchas, y tal vez les contaba, muchas empresas pues manejan, han cambiado ese modelo de que era el gerente, era el hombre, ¿no? Han cambiado, y sobre todo en temas de finanzas y en temas de economía. Por ejemplo, me acuerdo que Ave Villas cambió en una época a todos los gerentes hombres y tenía gerentes mujeres, porque tenían mejor sentido inclusive para prestar, para saber a quién prestarle y a quién no prestarle, para encontrar, digamos, esa sensibilidad, porque también son muy sensibles, las mujeres son más sensibles que los hombres, y encontrar esa sensibilidad particular y el feeling, ¿no? El feeling para que uno tiene feeling también con los amigos, pero no, el feeling para que devuelvan el dinero, es decir, prestarle a las personas que sí van a devolver el dinero, ¿no? Entonces eso ha sucedido en muchos bancos. Muchos bancos tienen esas mujeres y las mujeres han crecido pues más en este tema, digamos, de las CEOs. También hay muchas mujeres muy destacadas. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 mujeres en el tema, por ejemplo, del oil and gas, pues que son presidentas de empresas multinacionales, la presidenta de Terpel, por ejemplo, la presidenta de Shell. O sea, aquí en Colombia son mujeres. Y ¿Sí? es que las mujeres, profe, yo no sé si todas, yo creo, somos como que pensamos mucho en el futuro, entonces uno es como todo, no, uno está en octubre y ya está pensando en diciembre y enero. No, Entonces eso claro. también es bueno, que voy a dar de Navidad, no la Navidad, pues digamos yo. Entonces Sí. uno como que prevé mucho, piensa mucho en el futuro y eso también es bueno porque se va uno preparando y organizando. Y proyecta el futuro, claro. Eso está bien, claro. Ok, entonces ahí las mujeres pues tienen triple puntos, las mujeres, para la administración del hogar. Entonces se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. O sea, esa es la actividad económica. Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generen e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. Entonces, acuérdense los temas de las actividades, ¿no? Actividades, las fases de las actividades económicas. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad, ciudad, región y país o país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio y recurso. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, mínimo importante porque hemos hablado que tenemos recursos escasos. O sea, el hombre se ha enfrentado todo el tiempo entre dos, digamos, dos polos. Uno que es las necesidades y deseos ilimitados del ser humano, porque siempre quiere más, ¿cierto? Siempre queremos abarcar más, siempre queremos hacer más, que en cierta medida, y siempre queremos crecer más, ¿no? En todo sentido, digamos. O sea, por eso el tema del crecimiento. ¿Por ustedes vimos un video del fin del petróleo o no? No. Vamos a ver ese video. Ese video es súper interesante. Es un video sobre el petróleo como tal, sobre cuando se acabe cuando sea el fin del petróleo, qué pasaría, cómo se puede reemplazar, pero sobre todo dan una serie de soluciones ahí interesantes que nos hacen pensar a futuro precisamente qué hacer. Bueno, pues eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Recursos escasos, limitados o finitos, cuando se implementan para satisfacer las necesidades ilimitadas o infinitas. Entonces el ser humano siempre ha estado en esas dos, ¿no? Entre toda una cantidad de necesidades y
obviamente recursos escasos. Recursos escasos en función de que los ingresos son limitados. O sea, tengo todo el dinero del mundo para comprar todas las cosas del mundo, no lo tengo. Todo lo contrario, tengo cada vez de pronto a veces menos dinero, inclusive el tema de la inflación influye en ese tema, que es nuestra capacidad, digamos, de adquisición. Entonces, si tenemos economías con mucha inflación, pues tenemos problemas, porque estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, Profe, porque en Colombia todo es tan caro. ah, O sea, pues, porque el costo de vida acá en Colombia es tan difícil, digamos, a diferencia de los países desarrollados, que, pues, digamos, no se trata como de la gente comete el error de cambiar de dólares a pesos. Y no, uno gana en dólares, gasta en dólares. Y es mucho sí, más económico vivir en Estados Unidos, vivir en, no sé, en Oh, Suiza, claro que pero, sí, pero lo que pasa es que claro que no, sí. no es que sea más económico vivir, porque como tú dices, gastas, o sea, tienes ingresos en dólares y gastas en dólares, pero también gastas en los mismos dólares. Lo que pasa es que, Pero digamos, las cosas son más asequibles, profe. En mercado uno gasta menos. Lo único en lo que no gasta más más es en barato. tienda. Pero lo de que, resto ya todo es más asequible. En cambio acá todo es carísimo. Acá un par de tenis de Adidas cuestan 400.000 pesos. Allá cuestan $30. sí, que traducidos serían 120.000 pesos o algo así. Pero es que uno no debe traducir porque es como si yo comprara acá en pesos a Pero, 30.000. pero Sería maravilloso. es por los niveles de vida, precisamente es el ingreso per cápita que tú vas a tener es mayor en países desarrollados, por eso es el famoso sueño americano, ¿no? Y bueno, dentro de otras cosas, pero es que vas a obtener ingresos mayores y una calidad de vida mejor porque vas a tener más ingresos. Es decir, tienes ingresos acorde con lo que tú trabajes y produzcas. Entonces, y por eso hay mucha gente en Estados Unidos que tiene 2 y 3 puestos. Ahora, ¿por qué? Porque en esa misma medida tiene más ingresos y obviamente puede hacerse digamos, Más una mejor calidad de vida. Y hay acceso a esa calidad de vida porque digamos, hay una gran inversión, una gran devolución al ciudadano en infraestructura, en vías, en mercados. Entonces tú tienes allá todos los accesos a los mercados, a los accesos ¿cierto? Allá es común que la gente, por ejemplo, compre acciones. O sea, el barrendero, perdónenme la expresión, el barrendero compra acciones de IBM, compra acciones porque tiene unos ingresos y si tiene esa visión, pues puede crecer y puede ser multimillonario, digamos. Podría hacerlo. Entonces es un país, digamos, donde la calidad de vida se ve, ¿cierto? Más que en países como Colombia, porque nosotros acá tenemos una brecha, digámoslo así, una brecha mucho más grande entre los ricos, ¿cierto? Y los clase media y pobres. Entonces, es un tema de calidad de vida y de brechas, digamos, brecha de clases. Hay una gran clase media, digamos, y lo mismo está pasando en China. Está generando una gran clase media que tiene mejores ingresos. En Colombia también está pasando. Ahí está cambiando la gran pobreza, la gran masa de los pobres está cambiando a una clase media ya con más ingresos. Pero el problema de Colombia obviamente es la sostenibilidad de eso. Se pierden empleos muchos. Hay una gran población en economía informal. Entonces están generando economías de subsistencia y no economías de riqueza. ¿Sí? Ahí hay como unos 4 o 5 puntos como para analizarlo. Es un poco más complejo lo que te estoy diciendo, pero más o menos es eso. Es un tema de brecha. Bueno, y otro tema también es el tema generacional, porque, digamos, donde hay población, como en el caso de Europa, donde hay población que ya está en etapas improductivas, digámoslo así, pero porque ya produjeron, entonces tienen que estar recibiendo
van a recibir sus pensiones y este tipo de cosas, y ya no están produciendo. Entonces, por eso hay algunos planes de algunos países que están buscando captar pues gente joven que produzca, que vaya y trabaje allá, ¿cierto? Son los famosos planes que ha tenido Canadá, lo tuvo Alemania en una época. Bueno, ahorita también algo tiene. ¿Para qué? Para captar, digamos, del mundo entero la mejor gente joven posible que vaya y haga familia y vaya y trabaje y produzca en ese país. Entonces, eso está pasando y nosotros, digamos, como colombianos, pues todavía tenemos unas brechas un poquito más grandes en nuestra calidad de vida, aunque ha mejorado como clase media, ha mejorado los ingresos también. Hay ya mucha gente más de clase media, ha aumentado la clase media en Colombia en los últimos años, como en los últimos 25 años, en unos porcentajes que no me lo sé específicamente, pero ha aumentado bastante y ha mejorado los ingresos también de la clase media. Lo que pasa es que aquí hay gente muy, muy rica. Aquí hay un porcentaje, yo creo que es como del 0.5 de la población que tiene la mayoría de la riqueza, que ese es el problema. Porque entonces no hay una equidad en la distribución de la riqueza. Pero ¿y eso hace que el país sea más costoso? Sí, Que la claro, vida sea... claro. Eso es parte de la problemática. La otra problemática, lo que te digo, el empleo informal. O sea, cuando no tenemos empleo formal que esté pagando con todas las habidas y por haber y esté generando ingresos superiores para ahorrar y para invertir y para otra serie de cosas, pues estamos hablando de una economía subsistente. de subsistencia. Entonces eso es complicado. ¿Sí? Ok, bueno. Gracias, Chuck. Entonces, ¿en qué íbamos? Las actividades económicas abarcan, no mentiras, estamos aquí. Las necesidades ilimitadas o finitas, individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como el sistema económico. Fíjate lo interesante, ahí está, sistema económico. Las actividades económicas abarcan 3 fases. Ahí entonces, si yo les llego a preguntar en un quiz, ¿cuáles son las fases de las actividades económicas? Entonces ustedes ya dicen, son producción, distribución y consumo. ¿Cierto? Entonces, todas las fases, todas las actividades económicas tienen estas 3 fases. Producción, distribución y consumo. Como la producción depende del consumo, vean lo interesante, la producción depende del consumo. Normalmente, cuando uno nace y los niños nacen, todos los niños pues empiezan a consumir, ¿cierto? ¿Qué consumen? Pañales, leche, teteros, Crema, pañitos. pañitos, de todo lo ahí por ahí. Entonces ahí ya empieza un consumo y es un consumo autónomo, ¿no? porque pues toca. Bueno, claro, hay algunos que pues, en pobreza pues obviamente no tienen para eso. Entonces fíjense, ahí sí como dirían las señoras ahora, ¿no? Gracias a Dios, pues sí, nació con un pan debajo del brazo, dicen. Que todo niño nace con un pan debajo del brazo. Bueno, como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas algunas actividades, tenemos como 17 actividades en Colombia, pero las más, bueno, ejemplos son agricultura, ganadería, industria, comercio y comunicaciones. Ya vamos a ver este tema de las actividades económicas más en detalle. Origen etimológico. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que es oikonomos, que significa administración del hogar. Oiko significa hogar y nemein, administración. También se le llama la ciencia de la recta administración, opuesta a la crematística. También significaba préstamo. En una época, economía significaba que a uno le prestaban. Préstamo, del latín oikonomía, y del griego oikonomía, dirección o administración de una casa, derivado de oikonomos, administrador, intendente,
formado de oikos, casa y nomos, reglas, leyes, administración. Inicialmente se referiría a la buena administración de la casa, posteriormente se generalizó a cualquier tipo de administración. Entonces, la economía es muy importante por eso, ¿no? Digamos, la administración normalmente se entiende como una rama, vea lo interesante de esto, la administración de empresas, y eso se entendería de alguna época, era que la administración era una rama de la economía, ¿cierto? Ok. Definiciones de economía. Entonces tenemos, ¿qué es la economía? La economía, como ciencia económica, es una ciencia social inexacta que estudia, entre otros, lo siguiente: la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante recursos limitados. La forma en que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Vean lo interesante de esto. En términos, digamos, de producción, entonces es extracción, producción, intercambio, distribución y consumo. Aquí están las tres, ¿no? Están las tres fases, miren, acá. Las tres fases de las actividades económicas: producción, distribución y consumo. ¿De qué? De bienes y o servicios. Entonces tiene que ver con las actividades económicas, tiene que ver, dice, la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante recursos limitados. Aquí estamos hablando de escasez. Entonces, la economía es la toma de decisiones que hace el ser humano ante una decisión de escasez, ¿cierto? Cuando yo tengo menos recursos, pues tengo lo que llamamos un costo de oportunidad, porque tengo la oportunidad de invertir en X o Y cosas. Cuando puedo tomar esas decisiones, cuando tengo los recursos. Pero también, como tengo recursos limitados, pues tengo que saber tomar la mejor decisión. Para eso es que lo nombran a uno gerente, para que administre lo mejor posible, sea lo más eficiente posible mi toma de decisiones respecto a los recursos que tiene: capital, activos, etcétera, etcétera, préstamos, créditos, para manejar ese tipo de cosas en una empresa, ¿cierto? Todos los recursos, manejar lo mejor posible para producir mucho más, para maximizar los beneficios en una empresa. Para eso me contratan, ¿cierto? Tomar esas mejores y sabias decisiones, satisfaciendo, obviamente, las necesidades humanas mediante recursos limitados. Y la forma en que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Es la forma, la economía, en que las personas y sociedades sobreviven. Entonces tenemos economía informal en Colombia de sobrevivencia. Prosperan, crecen, ¿cierto? Obtienen, digamos, con sus ingresos, con algún préstamo, ¿cierto? Lo que uno normalmente hace es invertir en finca raíz o invertir, si te necesita transporte, pues invierte en un carro, tal. Ahora la gente está invirtiendo en bicicletas y en patinetas, ¿no? Por el tema del tema ecológico, bueno, o caminar, ¿no? Prosperan y funcionan. Definición general: la economía es la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir, en ese orden de ideas es ofertar, sus medios de existencia que, distribuido entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten, demandan, que la sociedad pueda producirlos, es decir, ofertarlos de nuevo, y así sucesivamente, volver un ciclo, ¿cierto? Ese famoso flujo circular del ingreso, flujo circular de la economía, esa ya la vamos a ver. Y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma constantemente renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. Es decir, la sociedad se
se reproduce en el tiempo, obviamente, se reproduce en el tiempo, pues a través de los hijos, ¿cierto? Para eso se crea la familia, los hijos de uno, pues van a hacer crecer la familia de uno normalmente, aunque esta generación, dicen por ahí, que la generación de los millennials no están muy de acuerdo con los hijos, ¿no? Son en ese orden de ideas un poquito o más egoístas o un poquito más generosos, no sabemos. Sí, Yo creo que son más conscientes, creo que son más como más, conscientes, de pronto sí egoístas, un en poco más cierto egoístas. sentido, porque es que un hijo quita tiempo, dinero, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero también son una bendición hermosa para los que tenemos hijos. Y Pero dan digamos que, muchas satisfacciones, ¿no? Y además es parte de lo que el ser humano siempre busca, es su proyección en el futuro, ¿cierto? Son sus hijos, ¿cierto? Entonces, es como trasladarse al futuro, es decir, es proyectarse al futuro, es a través de la familia, ¿no? pero igual yo también pienso que es como puro show, porque se hacen los que no quieren, pero ya cuando cumplen cierta edad y ya se empiezan a dar cuenta, digamos, mis amigas eran todas, no quiero, no quiero, no quiero, y ahora sí ya están todas, ay, no, ahora sí me quiero casar, ahora sí quiero tener hijos, porque ya están llegando a una edad en que sienten la necesidad de compartir con alguien el resto de su vida, porque mientras son jóvenes, pues no, pero Claro, ya cuando empiezan a darse cuenta que no toda la vida es de, pues van a ser jóvenes y van a estar en esas, entonces ahí sí quieren. claro, y los tiempos de las mujeres también son diferentes en temas de los hijos, ¿no? Ujú, Porque pues normalmente es hasta los, yo creo que hasta los 40 años, ¿no? Es como, 40, porque ya, pues sí, hay mujeres que lo han tenido de 50 y 55 años, pero son pero, milagros. exacto, pero creo que es el tema genético, ¿no? Que allí hay posibilidades de tener, pues, niños con alguna posibilidad, algún gen diferente. Entonces, por eso hasta los 40 normalmente es que recomiendan que las mujeres tengan los hijos, ¿no? Bueno, pero sí, eso es cierto, lo que dices, eh, y es un tema que también, sí, el reloj biológico ya empieza a llamarle la atención, ¿no? Dicen, "No, me voy, me tengo que casar, o si ahora sí quiero tener hijos, ¿no?". Ahora sí quiero, sí. Ok, bueno, entonces, bueno, y vamos acá. La economía más allá del enfoque en los procesos económicos, bien, los procesos económicos, tenemos extracción, transformación, producción, distribución y consumo. Digamos que se agregan a las fases estos temas, en temas de procesos, fíjense, extracción y transformación. Esos son los procesos económicos, extracción y transformación más las fases, producción, distribución y consumo. El análisis económico se ha aplicado a múltiples áreas de negocios, finanzas, salud y gobierno. También se puede aplicar a disciplinas tan diversas, o sea, tiene una particularidad la economía que es la multidisciplinariedad, como el derecho, la ética, en la corrupción también hay economías y el análisis de la economía de la corrupción o la economía de la guerra, la economía de las mafias, todas estas economías tienen una influencia en la economía general, digamos. Eh, digamos, todas estas situaciones, particularidades, actividades, pues tienen una influencia en la economía. Entonces, la falta de ética, pues obviamente genera todo este tema de corrupción. La educación como tal, los que tienen más niveles de educación se supone que tienen mejor capacidad de toma de decisiones y mejor posibilidad de que tengan mejores economías. La religión también. La religión también es, es, eh, es, es diferente como piensa un árabe a como piensa un latino, por ejemplo, como un americano, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene unas particularidades diferentes de acuerdo con su religión, con su forma de pensar. Entonces, tiene una serie de consumos y una serie de riquezas para unos, eh, digamos, vivir cerca a la mezquita, por decir algo, puede ser la riqueza, y para otros, como un jeque árabe, pues la riqueza es tener
múltiples ¿Eres? propiedades Ah. y el último edificio, el... Chévere, y- esta religión me gusta. Bueno, la familia, obviamente la familia es fundamental, el crimen, la política, la elección pública, o sea, cuando elegimos presidentes, miren lo que está pasando ahorita con Estados Unidos. O sea, si llega a ganar Donald Trump, pues las cosas parecen que pueden mejorar económicamente o siguen un curso. Si llega a ganar Joe Biden, lo que están diciendo es que se desploman las bolsas. O sea, puede generar un problema de una crisis mayor en Estados Unidos. Entonces, O sea, como la de cuando el dólar estaba a 1500. sí, o cuando, porque pierde, o sea, perdería valor, pero respecto al desplome de las bolsas es que empieza a quebrarse muchas empresas inclusive de Nasdaq, es decir, empresas, porque empieza la gente a sacar el dinero, no a invertir y a lo que se llama a resolver todo el tema de las acciones, es decir, piden la plata porque no tienen confianza en los mercados, entonces venden sus acciones, pueden perder la plata que sea, y así pierde el Dow Jones, empieza a caer, que ese es el índice precisamente de la bolsa. Entonces empieza a generar problemas económicos de estabilidad económica. Entonces la gente empieza a desconfiar y eso genera crisis. Cuando Cuando son votaciones de Estados Unidos, profe. ahorita en noviembre. Pero claro que la estuvieron pensando en inclusive en aplazar y ahorita como Donald Trump tuvo COVID y estuvo en este tema, pero hay gente que dice que nunca ha tenido eso, sino que fue una estrategia política para repuntar en las elecciones. Es que, Tuvo COVID un día, ¿no? señor. Tuvo COVID un día y ya. Sí, porque pues de que Al otro día ya salió de la clínica. Sí. Que me Entonces, ese tipo. entonces, pues uno no sabe que de verdad qué será, porque es que hay tantas versiones de tantas cosas. Pero bueno, pues si fue una estrategia, pues como todo, Ojalá le sirva, ojalá le sirva. ojalá le sirva. Bueno, entonces, la guerra, la ciencia y el medio ambiente. También ahora con el medio ambiente todo se está afectando en términos económicos. El medio ambiente está entrando en un tema fundamental porque es lo que estamos tratando de preservar para nuestros hijos, nietos, bisnietos, si es que logramos llegar por allá. En el cambio del siglo XXI, el expansivo dominio de la economía en las ciencias sociales se ha descrito como el imperialismo de la economía. Imagínense, hasta eso le pusieron. Porque la economía ha estado en todas las áreas, en todas las diversas, se expandió a tal grado que se volvió una especie de imperialismo. Pero es que el fin último de la economía es mejorar las condiciones de la vida de las personas en su vida diaria. O sea, ese es el fin último de la economía. Bueno, definiciones de economía. Entonces, rápidas estas. ¿Qué es la economía? La economía como ciencia económica es una ciencia social inexacta que como ciencia es la más antigua de las artes y la más joven de las ciencias. Véalo en simpático. Es la más antigua de las artes y la más joven de las ciencias. Ciencia inexacta, también se le llama ciencia humana y social, ciencia de la elección, ciencia de la escasez, ciencia de la riqueza, ciencia del dinero, ciencia de los cambios de valor, ciencia de los costos y los precios, ciencia de la producción, ciencia de los bienes y los mercados, ciencia de la generación de valor, ciencia multidisciplinaria y multifacética, ciencia positiva y normativa, ciencia de la recta administración, ciencia de la utilidad y la satisfacción. Bueno. Definiciones de economía. Están todas estas, el estudio de la creación, generación y distribución de la riqueza. Es en su esencia misma el estudio de las personas, el estudio de la humanidad. A ver, para que me vayan ayudando, ¿quién va leyendo? Vamos leyendo estas rápidamente. Jessica. Yo, profe Jessica Chiguasí.
Bueno, Jessica Galvis. Definiciones de la economía. ¿Qué es la Sí. economía? Es el estudio de la creación, generación y distribución de la riqueza. Es en su esencia misma del estudio de las personas. Es el estudio de la humanidad. Es la indagación de cómo la gente triunfa, de qué la hace feliz o contenta, de cómo la humanidad ha logrado a lo largo de las generaciones hacerse más saludable y próspera de lo que nunca había sido. Examina lo que impulsa a los seres humanos a hacer lo que hacen y observa cómo reaccionan cuando se enfrentan a la dificultad o al éxito. Investiga las elecciones que hace la gente cuando tiene un conjunto limitado de opciones o cómo sopesan los pros y contras de cada uno. En la ciencia de la elección es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades y o deseos. Es la disciplina que estudia las relaciones sociales que afectan a los procesos de producción, distribución, consumo e intercambio de bienes y servicios. Ok, muchas gracias. Entonces, todas esas son definiciones de la economía. Son definiciones modernas de la economía. Entonces, hay cosas como simpáticas que dicen acá, esto, de qué la hace feliz o contenta, de cómo la humanidad ha logrado a lo largo de generaciones hacerse más saludable. Fíjense que por eso tenemos ahora unos términos de vida mucho más largos, porque tenemos medicinas. Bueno, obviamente hemos generado toda una serie también de mejor calidad de vida a través de las generaciones, ¿cierto? Antes los abuelitos de uno se morían como a los 50 años, ¿no? O sea, el viejito que llegaba en el año 1930, que el que llegaba a 55 años, pues, de hecho, era viejito, pero era un bendecido, porque había logrado llegar a los 55. Entonces, pero ahora estamos llegando, las generaciones están llegando y se aumentó se aumentó la proyección de vida, la expectativa de vida hasta los 75 años en las mujeres y 70 años en los hombres en Colombia. Eso es lo que dicen los análisis. O sea, ha aumentado nuestra expectativa de vida. Antes, nuestra expectativa de vida estaba por años, o sea, llegaba a los 50, 55 años y ya. Esos eran nuestros bisabuelos, básicamente. Entonces, ahorita vemos en esta última generación y en estas últimas épocas, pues, hay 70, 80, 90 años, digamos, uno ve abuelitos de 90, 95 años y ahí ya inclusive llegando a los 100, porque obviamente, como decían antes, esos abuelos se criaban como un roble, ¿no? Esos tenían una fibra y una fuerza brutal, ¿no? Y todavía uno los ve, 90 años y ahí, como robles, dicen. Bueno, entonces, interesante esto porque esto es la economía, es ese análisis de cuánto la gente vive, por qué la gente vive, para dónde vive. Podría confundirse inclusive con la sociología, pero aquí como es todo un complemento de por qué toman decisiones estas personas, por qué hacen ese tipo de elecciones, por eso se llama la ciencia de la elección. Entonces, ese análisis, ¿cierto? Con información o desinformación o información asimétrica, que eso también es otra de las cosas que vamos a mirar, pues nos hacen tomar decisiones. A veces acertadas, obviamente en función de que de vivir mucho más, de ser más prósperos, siempre estamos buscando eso, ser más prósperos, ser más exitosos, ¿cierto? Las finanzas, ahora el famoso tema de Kiyosaki, etcétera, etcétera, pues eso es precisamente ¿para qué? Para ser más exitoso, poder vivir mejor, poder vivir más tranquilo, porque es que
eso también es parte de esa nueva economía, ¿no? Que podamos ser más prósperos y ser más exitosos y vivir mejor al futuro. Bueno, entonces, gracias, Jessica. A ver, ¿quién me ayuda con esto rápido también? A ver, por ahí alguien que esté. Emily. Ah, bueno, no, Jenny León. Jenny León, ¿sí le alcanzas a leer? Señor. Jenny. Ya, profe. Definiciones de la economía según autores. Clásica es el estudio de la humanidad en la actividad ordinaria de la vida. Alfred Marshall, 1890. Ok. Objetiva clásica. Es la ciencia que estudia la riqueza. La ciencia de la economía estudia la conducta que tiene el individuo y la sociedad frente al consumo, la producción de bienes y servicios, las inversiones y la distribución de la renta. La economía es la naturaleza y la Sí, está causa de bien. la riqueza de las naciones. Ciencia que estudia la riqueza. Adam Smith, 1789. Ujú. Objetiva marxista. La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Friedrich Engels. Sí. Engels, 1867. La economía de la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. Karl Marx, 1867. Subjetiva o marginalista. Es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos en los cuales hay que optar. Lionel Robbins, 1932. Sistémica. Es el medio de comunicación en la cual la forma de los sistemas económicos. En esta perspectiva, los sistemas económicos son sistemas sociales en los cuales las comunicaciones que se representan son comunicaciones sobre compensaciones o pagos. Aquellas comunicaciones que tienen sentido económico se representan en los sistemas económicos. Se aquellas reproduce. que no, así se reproducen en los sistemas económicos. Y aquellas que no tienen sentido se rechazan. En esta versión sociológica de la economía procura comprender la economía como un aspecto integral de la sociedad. Es el estudio de la sociedad administra sus recursos escasos. De cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Sí. Mankiw, 2017. Es la ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades que completas hacen para encarar la escasez. Parkin, 2009. Es el arte de aprovechar la vida al máximo. Sound, 1890. Es la ciencia social que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Paul Samuelson, 1970. La economía es la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución y de carácter de los ingresos reales. Norris, Shell y John Paul. La economía es el estudio de la forma en la que las sociedades deciden qué van a producir, como para quién, con los recursos escasos y limitados. Fisher, Dors y no sé cómo se lee. Dornbusch y Smaleensky. Yes. Ok, bueno, gracias. Entonces, fíjense, hay una que me gustó harto, mire, es el arte de aprovechar la vida al máximo. Esto fue en 1890 por Shaw, 1890. Es el arte de aprovechar la vida al máximo, interesantísimo. Esa es la economía, el arte de aprovechar la economía al máximo, sabiendo, ¿cierto?, cómo se mueven los términos económicos, entendiendo cómo se mueve el mundo, ¿cierto? Entonces,
es un arte para aprovechar la vida al máximo. Bueno, a mí me gustó esa. ¿Cuál les gustó a ustedes? A ver, Valentina, ¿cuál te gustó más? Valentina Bernate. La que dice es la ciencia social que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Ok. Bueno, muy bien. Fernanda Tibadiza, ¿cuál te gustó más? Profe, la que dice la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. El lado de Karl Marx. Muy bien. 1866. Sí. Y Emily, ¿cuál le gustó más a Emily? Profe, la que dice economía es la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución y el carácter de los ingresos reales. Ok. Bueno, listo. Vamos a ver entonces enfoques de la economía. Tenemos dos enfoques básicamente de la economía, que es uno que es el enfoque científico o sería el famoso enfoque positivo, que es igual a un enfoque objetivo de la economía, y dice que comprende y análisis y evidencia empírica, comprende el análisis y la evidencia empírica, comprende el análisis y la evidencia empírica, es decir, la experiencia. Aquellos que intentan describir el mundo tal y como es. Ejemplo 1. La ley sobre el salario mínimo provoca desempleo. Así de sencillo. La ley sobre el salario mínimo provoca desempleo. ¿Por qué provocaría la ley del salario? ¿Por qué eso genera una tasa de desempleo? Porque fija una remuneración, ¿cierto? A la cual no todos los patronos están dispuestos a pagar. Y entonces las empresas toman decisiones en ese sentido y contratan las personas estrictamente necesarias para pagarles con todos los parámetros de la ley. Entonces, si antes se contrataba, por ejemplo, por jornaleros, ¿cierto? Antes se contrataba, y en el campo, sobre todo eso se daba mucho, que es el famoso tema del destajo. Entonces, para sacar la cosecha, entonces uno contrataba 20 obreros. Pero ahora ya la gente no contrata 20 obreros, porque es que 20 obreros, hay una ley que nos dice que tenemos que pagarle un salario mínimo. Entonces ya contrata no 20, sino 10. Al contratar 10, pues está dejando de contratar a otros 10 que antes lo daba, antes de la ley. Entonces, así de sencillo. ¿La ley sobre el salario mínimo provoca desempleo? Sí, pues en algún grado menor o mayor, pero lo genera. Ejemplo 2, la moneda se está devaluando debido a la salida de capital nacional hacia el exterior. Normalmente eso es lo que pasa. La moneda se devalúa cuando empiezan a sacar los capitales y eso se da, por ejemplo, en las famosas transferencias. La moneda se devalúa debido a la salida de capital nacional hacia el exterior. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? La economía positiva analiza preguntas como, ¿por qué los médicos ganan más que los enfermeros? ¿Por qué será eso? ¿Por qué los médicos ganan más? ¿Por el grado de responsabilidad? Por el grado de responsabilidad, por el grado de, también de expertise, ¿cierto? Pues el médico, pues tiene un grado de responsabilidad mayor, pero que también un grado de conocimiento mayor, se supone, ¿no? Y por eso estudia más, inclusive más años que enfermería. Pues ahora creo que enfermería está como en 3 años, pero la medicina siempre ha sido de 5, inclusive de 6 años, ¿no? Bueno. Profe, eso depende, porque si tú estudias en una universidad el profesional, pues igual tienes que estudiar por 5. Ah, sí, pues también depende de los programas, claro, pero digamos en general, sí estudia uno para enfermería menos años. Que también la gente no estudia medicina por los precios. ¿Con qué, perdón? Por los precios.
Ah, por los precios, sí, claro. Es más costosa la Qué matrícula. pena. Sí, Sí, obviamente una persona, porque si hay profesional, digo yo, si hay profesional de medicina y de enfermería, pues yo prefiero medicina. Pero el problema es el costo de la carrera, creería yo, ¿no? No sí, sé. claro, también hace una mayor inversión, ¿no? Hace una mayor inversión para ser médico que para ser enfermero. Ok. El libre comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría de los colombianos. Ahí que ustedes, ¿qué opinarían? El libre Aumenta. comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría. Podría aumentar, ¿cierto? Si el libre comercio estimulara mucho más, obviamente, las exportaciones, tendríamos más exportaciones, más ingresos por dólares y aumentaría los salarios promedio, pues, de la mayoría de los colombianos. Entonces, por eso el estímulo a las exportaciones es tan importante. Es que es verdad lo que usted dice, profe, o lo que dice ahí, que el salario mínimo provoca desempleo, porque es que eso va a andar, o sea, el pago de las prestaciones, la prima, todas esas cosas es terrible, Es que, pues para los empresarios. claro, es Dígame, que, si uno solo tuviera que pagar como en Estados Unidos o como en otros países, en la mayoría de los países que no pagas por hora, sí, es más fácil porque no puede pagar más, la gente trabaja mejor y puede dar uno más empleo. y puede dar más empleo y podría tener esa persona acceso a tener más empleos también, ¿no? Exacto. Bueno. Todo crecería. Por eso esa ley de que trabajen 4 horas a mí no me parece tan mala. Sí, en Colombia puede tener una serie de efectos un poco difíciles con respecto a la pensión, tal vez es lo que más le veo yo como difícil, pero de resto a mí me parece que sería una buena solución. La problemática realmente es en el tema de la pensión, ahí, con esa ley, porque si las personas normalmente con un salario mínimo ni siquiera logran pensionarse, pues menos se van a poder pensionar por horas. Profe, ¿cómo funciona la pensión en Estados Unidos? Porque allá como le pagan uno por horas, allá no todo el mundo se pensiona. No, allá no todo el mundo se pensiona y tampoco todo el mundo tiene acceso a la medicina, por ejemplo. O sea, Exacto. el Obamacare sí daba acceso a la medicina a todo el mundo, pero quedó muy endeudado el sistema médico y todo el sistema pues, de salud, quedó súper endeudado y por eso llegó Donald Trump e inclusive le pegó una recortada a eso pues brutal. Entonces, ahorita las personas están manejándose como por estilo prepagada y con unos montos específicos. Entonces, muchas veces, y eso es lo que decían hace poquito con el tema de la pandemia, desafortunadamente mucha gente entraba al hospital y tenía que terminar, le cubría la póliza hasta determinado punto, pero si se enfermaba mucho más o tenían que darle muchos más remedios y eso, pues le tocaba prácticamente que pagar o vender la casa para pagar. O sea, muchas veces sucedió eso, pero digamos, la pensión está dado y por eso muchas personas inclusive trabajan en 2 y 3 lugares y si cotizan, obviamente por las horas que trabajan, pues tienen derecho a pensionarse mucho antes. Pero es que también así, está bien y así debería ser acá, como por ejemplo que cada quien pague su salud. Su salud. Y pues sería mejor para que haya menos desempleo y el que quiera se pensione y el que no, no, porque hay gente que no se quiere pensionar, sino que prefiere invertir en un apartamento, en algo que le genere una renta, Sí, o no lo que pasa, necesariamente hacer la pues, pensión. sí, yo creo que ahorita no es buen momento para hacer ningún tipo de reformas, ni laboral, ni pensional, ni tributaria, porque este momento es muy difícil y muy complicado, pero sí requiere en algún momento, en los próximos años, que haya una reforma pensional que logre llegar a lo que tú estás diciendo, pero que sea real, o sea, que no sea solamente por el momento y que sea una reforma estructural. Lo que pasa es que aquí hacemos reformas muy coyunturales por el pasar el momento y eso vuelve y genera problemas a futuro. No, habría que hacer reformas realmente estructurales, ¿sí? También a la salud. Habría que volver a otros regímenes también
anteriores que que acá eran... la salud es buena, profe, porque imagínese allá en Estados Unidos, uno acá se puede enfermar y dar el lujo de, así uno no tenga, no sé, EPS, tampoco es tan terrible como en Claro, otros no, y países, que la puede, salud es terrible. sí, puede llegar y puede acceder a los servicios de salud de Colombia, claro, lo puede acceder, pero no deja de ser, digamos, dispendioso, porque a veces las EPS se demoran en dar los remedios, a veces las EPS no dan las citas, eso es que es complicado, y más ahora con esta de la pandemia, pues se han dado muchos problemas en estos temas. Obviamente nada puede ser perfecto, pues por toda la complicación de lo que está pasando, pero sí, en general ha mejorado el sistema de salud colombiano, eh, pero también hay un desequilibrio, por ejemplo, en los salarios ahí. Porque un médico debería ganar un poquito más o mucho más, digamos, acorde también con ese riesgo que tiene, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar entre los salarios que tienen los congresistas, ¿no? O sea, ese es el tema de la polarización, ¿no? Sí, es que acá el problema es la corrupción, más bien. Sí. Y entonces, esos salarios que tienen allá versus un salario de un médico, pues hombre, no se Sí. compadece. ¿Sí? Pero entonces sí requeriría unas reformas estructurales, digo yo, para que cambiasen y se dieran las cosas que deben hacerse en Colombia, que Y se pueden otra hacer. cosa también que podría ser bueno, profe, que es que acá uno, o sea, los viejitos ya no los ven útiles y no son viejitos ni siquiera. O Ah, no, sea, claro. en otros países el adulto mayor trabaja hasta que quiere trabajar. Claro. En cambio Y- acá no, usted ya tiene 60, usted ya no sirve, usted ya y al Sí. contrario, está lleno de sabiduría y tiene más conocimiento, más experiencia, más todo. Debería aprovecharse precisamente de esa sabiduría, efectivamente, esa experiencia, claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, siendo las 11:48 me toca dejarlos, pero mañana terminamos esto, el pragmático, normativo, subjetivo y las otras 3 o 4 cositas. Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí están aprendiendo? Sí, Sí, profe, señor. bastante, la verdad. Súper Bueno, chévere. ok. Entonces, pongámonos por favor todos en cámara. Cámara escondida. Ah, no, pero y otra vez José Luis está bravo. ¿Qué pasó, José Luis? Profe, ese muchacho con 18 años y está amargado. Estaba bravo ayer y hoy otra vez. Bueno, estamos 12. ¿Quién faltó? Faltaron 2 personajes. Toca llamar a... Sandra, que escribió, profe, que tiene problemas con el internet, no tenía internet en la casa, o sea, no tenía luz y los datos no le daban para coger la clase. Y Cristian, que nunca apareció. Oye, Cristian, ¿por qué no volvió a aparecer? Ah, no, sí, no sé. Sandra sí escribió por el grupo que no tenía luz y que los datos no le alcanzaban para la clase. Sandra Liliana. Pero entonces, bueno, yo aquí le voy a poner una E de excusa por el internet, pero que por favor se me comunique y que trate de solucionar el problema. Yo sé que es complicado a veces por las zonas y eso, pero toca que hagamos ese esfuercito, ¿no? Bueno, y definitivamente, Cristian, ¿qué se nos hizo? Él sí no ha escrito ni nada, profe, la verdad. Bueno, que le diga que pues ya tiene una fallita. Acuérdense que aquí en este tema virtual son 4. Son 4 fallas en tema virtual. No, 4 o 3, ¿cuántas son? O sea, presencial no hay falla. Uepa. En presencia no. En tema virtual no mentiras, en tema virtual son 3 fallas, no tienen derecho sino a 3, porque la cuarta ya perdió. Y en presencial, que Andrés no quiere ir el martes. El martes voy a hacer la de Tron. Me va a dar COVID. No. Preferible que diga que se le cayó el internet y no pudo llegar.
Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Sí. Bueno, suerte a Hasta luego. todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, gracias a todos. Chao.